Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hacemos estos videos para continuar las clases, aunque sea de esta manera, cuasi virtual. Haremos algunos videos tratando de continuar el programa de la cursada y de las clases, tanto como el contenido de la palabra de los muertos. En este sentido, me parece que sería bueno resaltar entonces algunos de los ejes que fuimos trabajando durante los dos primeros encuentros. El primero, que tiene que ver con a qué vamos a llamar criminología o cuáles son las palabras que van a estar integradas dentro de estos discursos y cursos que a su vez también se traducen en acción vinculados a la cuestión penal. Zaffaroni en la palabra de los muertos, en la primera conferencia, dice que va a haber tres palabras: las palabras de la academia, que son las que tradicionalmente conocemos como discursos académicos sobre la cuestión penal, discursos legitimantes y deslegitimantes que a lo largo del tiempo fueron desarrollando algunas cuestiones vinculadas al tema de los conflictos penales, el poder punitivo, etcétera, tal como lo fuimos hablando en las primeras reuniones. El segundo, o la segunda de las palabras, entonces podríamos decir que es la palabra de los medios, que tiene otras características y que no desarrolla un discurso elaborado, académico, profundo sobre la cuestión penal, pero que sin embargo tiene un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con la realidad de la cuestión penal, de la cuestión criminal. El tercero, las terceras palabras, dice Zaffaroni, van a ser las palabras de los muertos, que es el aporte, si se quiere, original y sustancial que hace Zaffaroni cuando habla de criminología y que dice que los muertos no se pueden desatender, los muertos cuentan una realidad, la realidad de que están muertos, y eso trae sus consecuencias sobre las cuales va a forjar su propuesta, que es una propuesta de criminología cautelar. Sobre estos tres ejes trabaja la palabra de los muertos, las palabras de la academia, que son las primeras palabras, las palabras de los medios y las palabras de los muertos con su propuesta final de la criminología cautelar. Bien, sin embargo, nosotros ya dijimos en clase que agregamos unas cuartas palabras que para nosotros son fundamentales y que tienen que ver con una acción y con una representación de los movimientos políticos y sociales que reflejan también y que operan sobre la cuestión criminal. Esas palabras nosotros las llamamos las palabras de los movimientos sociales y tienen una impronta fundamental los movimientos vinculados a la protesta social, tanto como el movimiento de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por algunas cuestiones que vamos a ir diciendo, y también fundamentalmente el movimiento feminista. Vamos a tratar de analizar en función de cómo operan respecto de la criminología y la cuestión penal. Bien, dijimos entonces que en la primera conferencia Zaffaroni hace algunas advertencias que también hicimos en las clases y que vamos a volver a recordar brevemente para que podamos tener un posicionamiento teórico que no sea aséptico. Esta es una de las premisas fundamentales y que nos permita saber a dónde estamos parados para poder proyectar desde ahí un horizonte de conocimiento y de análisis. En este sentido, como decimos, para nosotros la criminología en América Latina es una criminología desde el margen. Esto tiene que ver con un posicionamiento también que implica una postura decolonial respecto de lo que es la construcción teórica, cultural y filosófica de pensamiento, pero sobre todo por reconocer que partimos de una base que es la base de la colonización, que en el tiempo se va proyectando de otra manera. No es que hoy vivimos en una colonización como la de 1492, pero se proyecta esto en el tiempo en una colonización, una neocolonización y una tardocolonización, diría Zaffaroni, que es una colonización de tipo financiero o económico-financiero, en la que incluso el poder de los estados se ve de alguna manera debilitado respecto de lo que son los intereses económicos que ya trascienden el poder de la soberanía o del estado mismo. Bien, la criminología es una criminología que planteamos desde el margen, es una criminología decolonial, también es contrahegemónica desde esa perspectiva y que analiza profundamente lo que tiene que ver con nuestra perspectiva del margen, que tiene una realidad completamente disímil a lo que podríamos decir es una criminología europea con una realidad distinta desde lo social y desde lo político y económico. Bien. En general, Zaffaroni afirma, justamente para contraponerse a eso, que en general toda la criminología teórica, podríamos decir casi que es toda la criminología académica, es central. Es decir,
no viene de los márgenes. Es una producción académica de Europa y de Estados Unidos fundamentalmente, o del hemisferio norte, por decirlo de algún modo. En ese sentido, Zaffaroni también afirma que la criminología es provinciana y lo dice de esta manera. La criminología teórica, esta de la que estamos hablando, pierde de vista los caracteres universales del poder punitivo. Analiza algunos vínculos, algunas relaciones que tienen que ver con las realidades de los propios espacios, sin embargo deja de ver que esa universalidad se proyecta sobre los ejes sobre los que se cimenta el poder punitivo. La cuestión criminal, dice entonces, en los jardines ordenados, no tiene en cuenta cómo opera en nuestros jardines, a los que denomina arrasados. Bien, en este sentido también decimos que la criminología de la que vamos a partir, o nuestra perspectiva política de la que vamos a partir, tiene que ver con un objetivo que debe ser manifestado. Esa función necesaria, teleológica de la criminología, así como del derecho penal, para nosotros es efectivamente la realización de los derechos humanos. Esto es importante decirlo porque también nos permite abordar críticamente, esta es otra de las premisas, abordar críticamente todos los análisis y las perspectivas que puedan ir en detrimento de los derechos humanos. Y esto a veces genera ciertas tensiones para el análisis, pero que puede resultar también interesante para tener como punto de partida. La criminología académica, dice Zaffaroni, no siempre tiene la solución. Esto nosotros lo podemos ver claramente en los distintos momentos de nuestra propia historia, incluso en la que a través de la criminología se ha tratado de dar algunas respuestas, incluso a través del poder punitivo o del derecho penal o de lo que denominan derecho penal, se ha tratado de dar respuestas a esto. Sin embargo, no siempre se tiene la solución. ¿Qué es importante entonces? ¿Qué dice Zaffaroni entonces sobre las palabras de los muertos y cuál es la importancia de resaltarla? ¿Por qué es importante saber que los cadáveres hablan? Que los muertos dicen que están muertos, dice Zaffaroni. Es importante para poder analizar, en principio, algo que parece que la criminología tradicional a lo largo de la historia se pasó por alto, que son los crímenes cometidos por el Estado o por agentes del Estado en su función estatal. Esto es muy importante porque nos deja ver, por ejemplo, los caminos en los que se construyen las masacres y cómo esto se puede analizar criminológicamente. Y Zaffaroni dice, ¿para qué vamos a analizarlo criminológicamente? Con un objetivo. Si es la realización de los derechos humanos, el objetivo de la criminología tiene que ser un objetivo preventivo, un objetivo de prevención de las masacres, de contención de las masacres. Encontrar es como un semáforo en el cual vamos a tratar de descubrir, de develar cuando hay pequeñas semillas o larvas que puedan construir masacres, que puedan constituir masacres, y ver cómo hacemos para prevenirla. Es decir, en este sentido, Zaffaroni dice la criminología cautelar de la que termina hablando al final del libro, tiene que ser una criminología cautelar, militante y también denunciante. Denunciante en el sentido de que tiene que advertir cuando la masacre está por comenzar su curso. Bueno, esto podríamos decir que muy sintéticamente es un poco la historia del primer capítulo, sin dejar de reconocer o de afirmar que hay un montón más de cuestiones que tenemos que ir analizando. Este sería como un punto de partida sobre el cual se cimentan nuestras clases y que van a permitir analizar a partir de ahora las primeras palabras, que son las palabras de la academia. Y que en este sentido Zaffaroni da como punto de partida, como inicio de la criminología, podríamos decir, o del primer plan político criminal, un punto que incluso está discutido por otros autores, pero que podemos afirmar, al menos desde esta perspectiva, y que tiene que ver con que el inicio de esta cuestión criminal aparece claramente en el momento en que aparece la Inquisición. La Inquisición como un primer programa político criminal completo. Un primer programa que se produce o que se traduce en el primer bestseller mundial, después de la Biblia, podríamos decir, que es el libro El martillo de las brujas, de Kramer y Sprenger. Los que van a escuchar nombrar y que el grupo de Caliban va a tener que trabajar para poder contrarrestar el análisis que hace Silvia Federici respecto al Caliban y la bruja y cómo esto está atravesado por
el patriarcado fundamentalmente, porque en este momento se constituyen dos ejes fundamentales del Estado y del poder punitivo. El primero tiene que ver con el monopolio de la fuerza, el segundo tiene que ver con la constitución de un poder patriarcal que se va a proyectar hasta nuestros días y que en alguna medida es sobre el que se cimentan también todas esas estructuras que luego van a proyectar estereotipos o discriminación o persecución en distintos momentos. La Inquisición en sí misma se produce en un momento que tiene que ver con un momento histórico muy particular. Les sugiero que vayan viendo algunos videos vinculados a qué es lo que pasa en el medioevo y cómo en realidad empiezan a modificarse las estructuras tras lo que podríamos decir la caída del Imperio Romano y las invasiones, etcétera. Pero fundamentalmente lo que va a generar en el plano europeo es una poliarquía, si se quiere, en términos políticos, que va a proyectar distintos momentos de poder centralizado, pero en un momento en que Europa no tiene unificado el poder a través de un imperio. Es decir, una especie, suelo decir, de Game of Thrones, donde tenemos muchos reinos diseminados y están tratando de unificarse, pero no han logrado la unificación. Esos reinos son señoríos fundamentalmente. Hay señoríos que van a ser señoríos laicos, aunque nunca lo fueron en realidad, y también va a haber otra especie de señoríos que van a ser los señoríos vinculados al clero. Esa estructura que se establece en la Edad Media es una estructura fundamentalmente piramidal, socialmente piramidal, en la que todo va a quedar en cabeza de un señor. Pero esto, que además tiene algunas cosas vinculadas al contrato de vasallaje y demás, ustedes ya lo vieron en un montón de materias introductorias, así que no voy a abordar esto, también proyecta sobre lo que es el momento de unificación del poder punitivo en el que se define un enemigo, porque este momento va a tener como ciertas características particulares que nos van a permitir analizar cuál base de datos, podríamos decir, qué es lo que fundamentalmente centra el pensamiento y la estructura del discurso de la Inquisición. ¿Hacia quién iba dirigido? ¿Hacia cualquiera? No. ¿Hacia quién se le aplicaba ese poder punitivo? ¿A cualquiera? No. ¿Quién era el que tenía el poder de aplicar esa garrocha, esa hoguera? ¿Quién era? ¿Eran todos? ¿Eran algunos? ¿Eran tan solo unos? No. Eran solo algunos, efectivamente, y esto se cimentaba sobre una idea de lo que vamos a llamar como los primeros criminólogos, que podríamos decir son los demonólogos, ¿sí?